Buenas tardes, yo soy Gustavo Greco, soy expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, expresidente de la Asociación Uruguaya de Medicina Intensiva, integré además durante varios años el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Mi trabajo es como médico intensivista, trabajo como médico intensivista en el Sanatorio Americano y en el Programa Nacional de Trasplante Hepático. Y bueno, aquí estamos para conversar con ustedes. Lo ha afectado de mucho. Cuando hablamos de teletrabajo en medicina, abrimos un gran capítulo, ¿no? Que obviamente precede a lo que fue la explosión del teletrabajo con la pandemia, porque hay algunas consideraciones que hacer al respecto. Hay un tema enorme en el mundo con la medicina, que es el acceso a la medicina en los servicios de salud, ¿no? Por carencia de recursos humanos, por los accidentes geográficos, por 1000 factores, hacer llegar la salud y una consulta médica a un rincón es un problema. Y la presencialidad no siempre puede resolver eso. Entonces la telemedicina o la telesalud en realidad venía usando todas las tecnologías de la información y comunicación, desarrollándose ya hace varios años. Claro, telemedicina y telesalud son modalidades de teletrabajo, de alguna manera, ¿no? Porque los médicos tenemos un problema que miramos solamente los aspectos médicos, nos encanta salvar vidas, operar la sangre, todas esas cosas, pero atrás de todo eso hay derechos laborales en los cuales jamás pensamos o pensamos muy poco. Para eso estamos los sindicatos y desde el sindicato pensamos en esas cosas. Entonces, atrás del desarrollo de la telesalud y de la telemedicina y del teletrabajo en el área de la medicina específicamente, están los derechos laborales detrás de la salud. Y todo eso explotó con la pandemia, explotó de una manera muy importante. A ver, algunas consideraciones adicionales a todo esto. Obviamente, cuando hablamos de teletrabajo y de telesalud, estamos hablando de que la distancia es un factor crítico en todo esto. Yo no estoy donde estoy desempeñando mi trabajo, que tiene un objeto principal, que es asistir a una persona, a un paciente, una consulta y demás. Hay distancia, ¿eh? que lo supere la tecnología. Entonces, en nuestra área específicamente, por eso ustedes están hablando de distintas áreas, pero en el área de la salud específicamente, surge en el tema del trabajo los derechos, deberes y obligaciones de los pacientes, del objeto de nuestro trabajo. Además de mis derechos y obligaciones como trabajador. Y esto es motivo de debate, no tienen idea de del motivo de debate que esto implica dentro de la medicina. Con la pandemia, donde todos nos retraímos, ¿no?, como tortugas dentro de nuestro caparazón y intentamos hacer las tareas vía teletrabajo, también la medicina encontró en el teletrabajo un refugio importante y fue un campo que se desarrolló enormemente. Es que como que explotó. Y empezamos a encontrar o a tomar conciencia de todos los beneficios y los problemas que nos trae como tal. Cuando yo hago teletrabajo en medicina, difícilmente lo puedo hacer desde mi casa. Puedo hacer algunas cosas desde mi casa. Primer diferencia tal vez con otras áreas, o de lo que hablamos específicamente como del trabajo, porque yo tengo que tener acceso a la historia clínica de la persona con la cual estoy interactuando para hacer ese trabajo. Y eso no lo puedo hacer desde mi casa, salvo determinados programas con mucha seguridad para preservar la privacidad de la información de esa persona en particular a la cual estoy asistiendo. No tengo acceso desde mi casa, entonces tengo que ir a mi lugar de trabajo. Y ahí comenzamos la telemedicina o la telesalud,
que nuestro país tiene un incipiente desarrollo porque parece que se reduce prácticamente o casi únicamente a la consulta telefónica o al llamado telefónico, ¿no? A veces hay videollamadas y demás, pero es mucho más amplio el concepto para nosotros. Entonces, claro, yo estoy cómodamente sentado con la pantalla, con el teléfono y hablo telefónicamente con las personas a las cuales tendría que asistir presencialmente, asistir, ver, interactuar, examinar, tocar en forma presencial. Primer gran punto, ¿eso es un acto médico o no es un acto médico? ¿Qué obligaciones, qué implicancias éticas tiene? ¿Cómo es? Porque tal vez una consulta yo la puedo hacer en mucho menos tiempo que en una consulta presencial. Entonces entra el tercero en discordia, que es el gestor, ¿no? Con esa tensión natural del mercado de trabajo, que el gestor quiere que yo, trabajador, haga el mejor trabajo posible, con el mayor rendimiento posible, al menor precio posible. Entonces, si en una consulta telefónica yo podría haber 10, 12, 15, 20 personas, ¿cuánto vale ese trabajo? ¿Cómo se paga ese trabajo? ¿Qué obligaciones tenemos con esa modalidad de teletrabajo? Enorme discusión, enorme discusión. Porque ese acto médico, que es un acto médico, en el cual yo asumo riesgos, hago indicaciones, sugiero cosas, estoy expuesto a errores que pagamos. No digo ustedes, pagamos todos porque todos estamos del otro lado del mostrador siempre. Y es una consulta médica como tal, ¿no? Que tiene que ser remunerada como tal. Primer punto, o punto enorme de discusión con los gestores del sistema, ¿no? Entonces, todo esto abrió un enorme debate, porque tiene todas esas enormes desventajas para nosotros el teletrabajo en medicina. Otro punto clave, el manejo de información, el flujo de información. No solamente estamos hablando que teletrabajo es cuando interactuamos telefónicamente o por una videollamada con una persona, también es, por ejemplo, el informe de estudios imagenológicos que fluyen por la web, que vuelan, circulan por la web. Interconsultas o interactuar con otro colega discutiendo el caso clínico de una persona. Es información que fluye. Consultas con el exterior. Entonces, toda esa información que fluye tiene un dueño, que es la persona que origina esa información, que es el paciente. Y su información anda flotando en el ciberespacio, ¿no? Entonces, las garantías de preservar la privacidad de esa información y tomar los recaudos para que esa información no se viralice, porque hoy viralizar un WhatsApp es lo más fácil del mundo, ¿no? Y se escapa de eso y estamos violentando derechos. Entonces, en esta breve síntesis, como podrán ver, el teletrabajo en medicina tiene muchas implicancias y es un tema muy serio, que puede mejorar la accesibilidad al sistema de salud de las personas en lugares donde es complejo, en el interior profundo y demás, pero que tiene aspectos vinculados a los derechos de las personas, de los pacientes, y a los derechos laborales del trabajador médico, que no están para nada definidos aún y que son motivo de muchísimo debate. O sea que este es un capítulo enorme para nosotros, ¿no? Sí, respecto a eso, el desarrollo informático prevé que el flujo de información sea dentro de determinados canales que no podés obviar, justamente para preservar esos derechos, ¿no? Es algo muy serio,
No sé si les ha pasado tener que acceder a la historia clínica de alguien por un tema. Tenés que ir a la dirección técnica de una institución, pedirlo, tener la fotocopia. Es un trámite, ¿no? Porque se preserva todo eso. Y hoy está todo online. Y con distintas claves de acceso uno puede entrar a eso. Pero claro, yo puedo entrar a esto e interactuar sobre esa información con otras personas en el ciberespacio. Entonces, hay mecanismos que exceden a mi capacidad de análisis para que el encriptado del flujo de esa información dé garantías de que no se pierda, no se divulgue, salvo voluntad expresa de la persona que es la dueña de esa información. Y eso está en desarrollo, ¿no? Hay un enorme desarrollo en cuanto a tecnología en esa área porque es un capítulo central. Después, para nosotros, los médicos como teletrabajadores, estamos expuestos a los problemas o a los riesgos de todo lo que significa el perder la privacidad de ese momento de trabajo, que es el horario de trabajo, y seguir. Ejemplo, quedás en contacto con un paciente o una paciente por determinada situación, porque te preocupa o porque se accede a tu número telefónico o como fuere. No hay hora. No hay hora, no hay privacidad, no hay momento. El teléfono puede llegar a sonar, el mensaje puede llegar a sonar de cualquier momento. Hay colegas que lo hacen a propósito y que ejercen la medicina de esa manera, pero a veces escapa tu voluntad, no querés hacerlo y de repente, ¿cómo se consigue mi teléfono? Y bueno, ¿por qué? En todo esto. Entonces la protección que hay que tener para respetar horario de trabajo, porque puede ser enajenante, como lo puede ser en cualquier área, ¿no? Ahí ya trasciende a la medicina, pero el estar permanente expuesto a que cosas laborales, en este caso cosas de pacientes, cuando tú no estás específicamente vinculado a tu horario laboral, existe y es enorme. Entonces, eso ha distorsionado mucho el ámbito de trabajo de la medicina, porque estás expuesto a tener que estar permanentemente trabajando. El Ministerio de Salud Pública no ha reglamentado esto debida y adecuadamente. Hay un decreto ministerial del año 2014 referido a la telemedicina, pero no hay una reglamentación específica sobre esto. Hay mucha discusión, hay una comisión de trabajo, pero no se ha laudado este tema. Y el resto está sujeto a las reglas de juego del mercado de trabajo en general, de la ley, creo que es la 19.289, no quiero referir mal el número, del 2020 y reglamentada en agosto del año pasado. Pero bueno, la síntesis es que tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas negativas y en definitiva es un apasionante campo de desarrollo para nosotros. No, el teletrabajo afecta a las relaciones interpersonales como ha afectado en medicina, como ha afectado en todos los ámbitos. Vivimos estos 2 años oscuros de Zoom. El Zoom era la omnipresencia permanente, tengo un Zoom, 2 Zoom, 3 Zoom, 5 Zoom en la vida, y no es lo mismo en absoluto para nosotros, como creo que como no lo es para nadie, el vínculo laboral solamente desde esa perspectiva. Nosotros en particular necesitamos la interacción, necesitamos la presencialidad por los pacientes, pero entre nosotros también, porque la discusión y el debate no es el mismo cuando las situaciones son complejas y se perdió eso durante estos años.
Hay una máxima en medicina, siempre, referido a este tema, que creo que encabeza todas las disertaciones y todos los foros de debate, y es que la telesalud o la telemedicina no sustituyen a la medicina presencial, solo la complementan. O sea, nosotros no podemos dejar de hacer medicina presencial y hacer teletrabajo en medicina, y que eso pase a ser nuestro eje central de la actividad laboral. Sí podemos complementarla con el teletrabajo y es muy interesante todo lo que nos ofrece como oportunidad de desarrollo. Porque bueno, aprendimos que hay cosas que se pueden hacer por esta vía y que tal vez lo podíamos haber hecho antes, pero que no teníamos conciencia de eso o no nos animábamos a dar esos pasos porque era algo, cosas como repetición de medicamentos, el control de un paciente que está estable en su patología y que a veces tenía que trasladarse bueno, eso a veces sustituido por una consulta con su médico tratante que a su vez lo conoce, es beneficioso. La interacción con colegas para discutir casos clínicos complejos es enorme. Hoy trabajamos en red en todo el país. Uruguay es un país macrocefálico donde todo se concentra en Montevideo, eso vale también para la medicina. Las situaciones complejas mayoritariamente se resuelven acá, por más que hay esfuerzos de llevar la medicina hacia el interior, y es algo sobre lo cual también se puede hablar mucho. Pero resolver un paciente complejo que está en cualquier lugar del país, hoy se puede discutir con especialistas altamente calificados, vía telemedicina, vía teletrabajo, y ayudar a su resolución como si estuviera presencial, ayudando a los colegas que están in situ en ese momento. Eso ha sido una gran enseñanza y la gente se ha beneficiado realmente de esto. Interactuamos mejor, nos comunicamos mejor, nos vemos y nos ayudamos entre todos, y eso ha sido una enorme ventaja de esto. Todo esto dentro de lo que es nuestro horario habitual, a veces no, pero tiene ese condimento especial que es ayudar a resolver situaciones humanas complejas o patologías altamente complejas que antes era muy difícil, ¿no? Antes venía gente trasladada en una ambulancia cientos de kilómetros para cosas y que de repente hoy lo podés resolver fácilmente. El del trabajo no afectó de una forma muy profunda las relaciones laborales dentro de los ámbitos de la medicina, porque necesariamente tenemos que hacerlo presencial, ¿no? El teletrabajo para nosotros es como hablé anteriormente, es un complemento, no un sustituto. Y es implanteable dejar de hacer medicina presencial para ir a una modalidad de teletrabajo. Sí de tomar aquellos aspectos del teletrabajo que puedan complementar y potenciar la medicina presencial, pero no para sustituirlo. De hecho, uno de los grandes problemas que hemos tenido a la vuelta de la pandemia es la avalancha de cosas, situaciones que hay que resolver, porque fue imposible hacerlo. Hay algunos datos estadísticos que muestran que hay que ser muy cuidadosos con esto. Por ejemplo, si ustedes analizan lo que ha sido la mortalidad por todas las causas en el país durante el año 2021, murió un 25% más de personas que lo que estadísticamente mueren. 25% más, que no se explican solo por la pandemia, porque bueno, se cuantifica y por COVID-19 murieron 20% más. Entonces, la explicación de todo esto es que
teletrabajo o la telemedicina, que intentó sustituir la medicina presencial, deja enormes huecos, ¿no? De diagnósticos tardíos, de valoración de enfermedades cardiovasculares, diagnósticos tardíos de cáncer, todo lo que se ha hablado mucho, y eso se paga en enfermedad y en vidas después. Entonces, vuelvo al anterior, es un complemento y no puede sustituir, de ninguna manera porque tiene ese costo que lo pagamos todos como sociedad. Y fue muy interesante analizar eso retrospectivamente, ¿no? Porque en su momento digo, sí, hacemos la consulta, repetimos la medicación, no es tan fácil. Y lo que preveíamos que iba a ocurrir, que ocurrió y que ocurrió en el mundo también, que ese exceso de mortalidad, por encima de la mortalidad esperada y por encima de la mortalidad por COVID, de patologías subdiagnosticadas, está ahí y nos golpea en la realidad, en la cara, ¿no? No te lo puedo valorar, no tengo una valoración al respecto. Sí tengo lo que sentimos todos, que mencionaba, de la pérdida de la privacidad en cuanto a terminar el horario de trabajo y ya fue. A veces quedamos expuestos a trabajar permanentemente, ya sea desde los lugares en que estamos, porque se toma, tenemos un Zoom, un ateneo de discusión clínica fuera del horario de trabajo, entonces, y estás, porque estás en tu casa, estás cómodamente instalado, te conectas un rato a la pantalla. Yo creo que se ha subestimado mucho eso, ¿no? Se ha jerarquizado el hecho de producir más en detrimento de la calidad de vida de las personas, porque no está debidamente limitado ese tema. Creo que el péndulo tiene que volver a su centro en ese sentido. Y sí, el estrés, el burnout, el agotamiento físico, el menor rendimiento en el trabajo se ven, pero no lo tengo medido, ni puedo dar cifras al respecto más allá de impresiones. ¿Cómo impacta la normativa de teletrabajo en la medicina? Lo que pasa es que la medicina es un área muy específica y la normativa de teletrabajo es muy genérica en cuanto a todas las ramas de actividad, ¿no? Para nosotros la normativa tiene necesariamente que incluir aspectos que hacen al vínculo con el paciente, a la ética, a las obligaciones, a lo médico legal y demás, que no están contempladas en la normativa general. Y no hemos tenido oportunidad de avanzar con el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio de Trabajo en la reglamentación de esa normativa como para especificar estos aspectos. Entonces, esto se va desarrollando, aprendiendo sobre la marcha y, bueno, con referentes médico-legales, con referentes éticos, con referentes internacionales sobre qué es lo que pasa en el mundo, para no transgredir límites y para usar lo positivo. Pero nos falta mucho para delimitar el alcance y el potencial daño o efecto negativo que pueda tener. Siempre pasa cuando hay un área nueva, como es esto, que nos encandilamos con todo lo que nos ofrece, ¿no? Y atrás de eso siempre viene el daño colateral o aquellos aspectos sobre los cuales hay que tener mucho cuidado porque no son tan beneficiosos. Y bueno, creo que repasamos varios de esos, pero específicamente la normativa no los prevé. No está en la reglamentación todavía el detalle como para tener
todos los cuidados en todos estos aspectos que habíamos hablado. Mirá, si hacemos un poco de historia, lo primero tal vez, o de lo primero en telemedicina que se ha aplicado en el país, ha sido en las emergencias móviles. Si ustedes tienen una emergencia móvil, cuando llamás y te consultan, que vaya médico o consulta telefónica, ¿no? Eso que empezó para disminuir lo que era la cantidad enorme de consultas que todas las emergencias móviles tenían, fueron lo embrionario de la telemedicina en nuestro país, de ese aspecto específico de la telemedicina, ¿no? Después se empezó a ofrecer teleconsultas en el exterior y demás. La tensión para nosotros está en la discusión con los gestores, en el problema laboral puro y duro, ¿no? Porque, bueno, todo lo que sea optimizar el resultado al menor costo posible es lo que se tiende a hacer. Entonces, por ejemplo, cantidad de pacientes que se ven por hora. Venimos peleando desde hace muchísimos años para bajar esos 6 pacientes, bajarlo a 5, a 12 y llevarlo a 4, 15 minutos, dependiendo de la especialidad. Pero bueno, 3 minutos es mucho tiempo en una consulta. Entonces ahí, en las negociaciones, en el Consejo de Salario, 4 pacientes y una consulta. Y claro, cuando empezamos a discutir es, ¿qué consulta? Porque tal vez esa consulta es de alguien que realmente necesita verte, alguien que no conoces, alguien que no tenés la historia. No sé, bueno, terminamos acordando, de alguien que o para repetición de medicamentos o un control de una persona previamente conocida. Pero estamos en esa tensión permanente, ¿no? Donde se nos quiere de alguna manera imponer estos mecanismos de telemedicina con el fin de abaratar costos. Entonces, esa tensión que se da en todas las áreas, es parte de la sociedad en que vivimos, para nosotros es una discusión muy importante. Porque tergiversa todos los beneficios que esto tiene, ¿no? Porque las consideraciones médico-legales y éticas están, porque las obligaciones que adquirimos están, porque los riesgos que asumimos al hacer una teleconsulta están, y en definitiva, de este lado lo que se busca en todo eso es pagar menos el valor hora, ¿no? Que vea más pacientes dentro de tu horario. Ha sido una discusión durísima con el sector empresarial que hemos tenido durante este periodo, y ya estoy saliendo de la pandemia, ¿no? Donde, como les expliqué, no sustituye y es un enorme problema si vamos a esa modalidad. No se puede ir a esa modalidad creo que no se va hacia esa modalidad. Creo que hay que encontrarle un punto de equilibrio para que aquellas personas que no necesariamente tengan que venir y se puedan resolver con una teleconsulta, se puedan resolver, hacer venir a la abuela de 80 años a repetir el medicamento que toma desde hace 5 años, y no ya lo ves haciendo cola, y capaz que eso con una videoconsulta o con se resuelve. Pero bueno, es donde encontremos el punto de equilibrio. Que se asuma que es un acto médico como tal, que tiene que tener su remuneración como tal, que tiene que servir a las personas para mejorar su derecho al acceso al sistema de salud, y que no implique una carga, sino que es parte del trabajo que tenemos que hacer como trabajadores, otro aspecto del trabajo que tenemos que hacer, pero no que me implique que me exploten.